llenos de amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Nos detendrá. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti,
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar de tu presencia, y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Que Dios te bendiga, amados, una vez más reuniéndonos para escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por oír por la palabra de Dios. Si tú vas a ser un hombre o una mujer llena de fe, tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que oír lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdaderamente poderosa. Es lo que Dios ha establecido, y lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir. Dios tiene la soberanía total, así que nosotros vamos a entender en esto. Pero Dios de alguna u otra forma está tratando de comunicar a los seres de esta tierra, a los seres humanos, decirles: miren, es esto lo que pasó cuando yo estaba en la tierra. Y hoy quiero compartirles un pasaje tremendo que Dios permite y sea revelado en tu vida de una forma tan sobrenatural que tú puedas quedar sorprendido del amor que tiene Dios sobre nosotros. Vamos a irnos a Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 13. Marcos capítulo 9, verso 2 al 13. Y dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús
tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Padre, te pido que tú puedas hablar al corazón de mis hermanos, que puedas mostrarles más allá de lo que pueda tener un sentimiento o una imaginación, sino que esta palabra sea revelada tan poderosamente que puedas hablarles a sus corazones y prepararlos para esta venida que tú vienes pronto, Señor, y cómo debemos estar. Gracias, Señor, porque hoy algo sobrenatural va a suceder en nuestras vidas, porque es tu palabra, porque es lo que tú haces y por lo que es lo que tú dices. Gracias, Señor, siembra esta semilla poderosa de tu palabra en el corazón de mis hermanos, y que al oír con fe se vuelvan tan fuertes en su fe que puedan mover montañas de problemas y montañas de circunstancias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén. Hermanos amados, y todos los que están escuchando por primera vez y los que escucharán, quiero hablarles de esa transfiguración, que también me llamó mucho la atención este término transfiguración. O sea que cambia la figura, se transforma la figura. Pero puedo yo mirar muchas cosas en el Antiguo Testamento en las cuales muestran algunas cosas que son importantes. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, dice que cuando el rey Saúl, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, dice que cuando iba a ser escogido, cuando fue escogido como rey, algo pasó. Cuando lo estaba ungiendo, el profeta Samuel le dijo que le iban a pasar unas cosas y que su vida iba a ser cambiada en otro hombre, que iba a ser mudado en otro hombre. Y dice que apenas se dio la vuelta para irse de Samuel, su corazón fue cambiado. Qué extraordinario lo que pasó, pero pasó en su corazón, en su interior, y fue transformado en otro hombre. Pero como sabemos las Escrituras, podemos ver que él tomó en poco la palabra de Dios. Hay dos cosas muy importantes. Dios puede cambiarnos, pero si tomamos en poco la palabra de Dios, esa transformación de Dios va a terminar desapareciendo de tu vida porque estás tomando en poco la palabra de Dios. Entonces aquí van a ocurrir cosas diferentes. La transfiguración no es lo mismo que la transformación que hizo en el cuerpo de Saúl, en la vida de Saúl. Aquí vamos a ver detenidamente lo que pasó. ¿Sabes que el Señor Jesús sube a un monte alto y los lleva a Pedro, a Jacob y a Juan, los más próximos a él? Van caminando con esos 3 varones y cuando llegan a ese monte se transfigura delante de ellos. Pero ¿cómo fue esa transfiguración? ¿Su rostro cambió? ¿Su cuerpo cambió?
No, dice la Biblia, y sus vestidos, verso 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Wow, sus vestidos, no sé, Jesús no fue transformado, su rostro no brilló, sus manos, no, su cuerpo fue transformado, no, sus vestidos fueron transformados, blancos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Wow, era tan blancos esto, tan blancos. Era la santidad y la pureza que tenía el Señor Jesucristo. Era lo que era Él. Sus vestidos eran resplandecientes. Se transfiguró Él, no Moisés, no Elías. ¿Se ha dado cuenta? Ellos aparecieron como estaban. No habla que sus vestiduras de ellos se transfiguraron. El que se transfiguró fue el Señor Jesucristo. Y sabes que la buena nueva es lo que Dios quiere, no solo mudarnos en otras personas, sino que quiere transformarnos con vestiduras blancas. La santidad se la lleva real y quiere que nuestras vestiduras sean más blancas que ningún lavador puede lavar en esta tierra. O sea, tan blancos, pero tan blancos como la nieve. Oh, cuán maravilloso es el Señor que hace estas cosas tan increíbles. El Señor Todopoderoso hace las cosas increíbles. Se transfiguró. Qué sorprendente esta transfiguración que tuvo el Señor Jesucristo. Oh, qué hermoso lo que Dios había cambiado en la vida de este varón. Este varón que es Jesucristo, nuestro Señor, que estaba aquí como hombre en esta tierra, pero se transfiguró. Sus ropas comenzaron a resplandecer, pero ahí aparece Moisés y Elías. Moisés, la ley; Elías, los profetas. Pero ellos no tenían mudadas sus ropas. Ellos estaban vestidos a la usanza de lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la redención, porque todavía no habían nacido de nuevo, no habían sido transformados. ¿Se da cuenta? No fueron transfigurados en esto, porque ellos murieron y fueron al sepulcro. En Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesús. Nadie subió al cielo hasta el tiempo en que Jesucristo resucita y sube al cielo. Los demás se quedaron en el seno de Abraham, se quedaron en el lugar de los muertos. Por eso Jesucristo dice que bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Pero dice eso, fue a los espíritus encarcelados a predicarles cuando Él, esos 3 días que pasó en el centro de la tierra, ahí en el lugar de la tierra, que lo puedes leer en Mateo capítulo 12 del verso 40 al 45, bajó a las profundidades al centro de la tierra y estuvo esos 3 días, y dice que predicó a los espíritus encarcelados. Aquellos que creyeron que estaban en el seno de Abraham fueron justificados por el Señor Jesucristo, mas los otros estaban atormentados porque no creyeron, nunca creyeron en Él. Es igual que hoy en día va a pasar lo mismo, que los que creyeron serán justificados, los que creyeron serán salvos, pero los que no creyeron serán condenados, porque así dice la palabra. En Marcos 16:15 dice: y de predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Está dado en las escrituras, está escrito está todo esto. El Señor quiere que nosotros entendamos qué es lo que Dios había previsto a través de este sacrificio. Esa transfiguración fue extraordinaria de lo que pasó. Esa transformación gloriosa, transformación que lo deja a uno sorprendidísimo. ¿Cómo fue que hizo eso el Señor? ¿Cómo fue que hizo esa transfiguración? Esa transfiguración tan poderosa. ¿Qué transformación más grande? Voy a volver a leer el verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, pero estaban en sus mismas ropas. No habla que ellos también se transfiguraron.
Muchas veces nosotros hemos tratado de entender que cuando se transfiguró Jesús es como si se hubiera transportado hacia el cielo y ahí estaba Elías y Moisés y estaban ahí mostrándose, pero ellos, toda la transformación, estaban en un estado de cuerpos gloriosos. Y no es así. Ellos estaban ahí parados. Estaban ahí, dice Elías y Moisés, pero solo habla de las vestiduras resplandecientes de Jesús. Y dice, se les apareció a Elías y Moisés y hablaban con Jesús, estaban hablando. Verso 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Haremos para ellos un sitial, un lugar, tanto para Elías, Moisés o Moisés y Elías y tú. Y lo que Dios estaba tratando de mostrar con la transfiguración es mostrarle la diferencia en que había en Jesús de lo que había en los otros. Estaba mostrándoles de lo que necesitamos todas las personas en esta tierra, de ser transfigurados, tener una figura de pureza y santidad cuando Cristo nos justifica, cuando somos salvados, cuando tenemos vestiduras blancas y resplandecientes. A eso se llama ser santos. Eso no lo vamos a lograr nosotros. Eso no lo logró Moisés, no lo logró Elías. Ellos no tenían. Recuerden que ahí estaba Moisés, un hombre que había muerto. En Deuteronomio, en el último capítulo, dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde está la tumba. Fue enterrado. Moisés murió y fue enterrado. Elías dice que fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo y que está allá y que va a venir como uno de los testigos aquí antes de que empiece la gran tribulación. Y va a venir igual. Él sigue con sus vestimentas igual. ¿Qué otro hombre hay que esté en el cielo? Vemos en las escrituras que Enoc caminó con Dios y desapareció. Es otro que está en la presencia de Dios, que no ha muerto, porque en Hebreos 9:27 dice, está establecido para todos los hombres que una vez que mueran juicio. Y si hay un juicio, ya no podemos hacer nada. Pero estos 2 hombres vendrán a esta tierra, serán los 2 testigos que predicarán durante 3 años y medio, y la bestia, el anticristo, los matará y los pondrá en la plaza de la gran ciudad que es llamada Jerusalén. Allí estarán durante 3 días. Y después de 3 días, el Señor los hará revivir y se los llevará para el cielo. Las escrituras nos hablan perfectamente de esto. Y las escrituras no mienten, son la verdad absoluta de Dios. Entonces, cuando nos muestra que sus vestidos habían sido cambiados, quiero decirte que cuando tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, que cuando tú eres un creyente, así te ve Dios, así te ve blanco, limpio. Y también Dios dice que Él vendrá por una iglesia blanca, sin manchas ni arrugas. Dice que nosotros cuando cometemos injusticias, son manchas en nuestros ágapes, en nuestras vestiduras, son manchas. Y también que queremos hacer dobleces para que se tape lo que está manchado. Y no se puede, sino que tienen que ser resplandecientes. Y las vestiduras blancas y resplandecientes son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 21. Tenemos que entender nosotros que Dios había preparado todo esto. Dios había puesto estas cosas y están escritas para que nosotros entendamos. Y ahí está la mente racional, la mente humana de Pedro, que está en el proceso del cambio que Dios está haciendo, que están caminando como sus apóstoles y sus discípulos. Y usted tiene que saber, escrito está que Pedro, Juan, Jacob y los otros apóstoles y los otros discípulos que le seguían al Señor todavía no habían recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 20 de Juan nos muestra que cuando Jesús ya murió y resucitó, se presentó al Padre y después se presentó a ellos. Un día se les apareció y les dijo: paz a vosotros, a los apóstoles. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les sopló. Y ahí recibieron al Espíritu Santo de Dios, ¿se da cuenta? Y por eso vemos en Hechos de los Apóstoles, después que viene el Espíritu Santo sobre sus cabezas, una transformación y un ejemplo de hombres y mujeres que caminaban bajo la gracia y esas vestiduras blancas y hacían las cosas que Dios había mandado y ellos obedecían.
Mire, aquí en este pasaje que estamos leyendo en Marcos 9, dice, y verso 4, y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6 dice: porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. No sabían lo que hablaban. Ellos no entendían que no era eso. Estaba mostrándoles algo maravilloso y después les va a esclarecer el Señor para que ellos entiendan. Pero antes tiene que pasar algo. El verso 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra. Se puede imaginar, descendieron y ellos, el temor de esa sombra, el temor de esa nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Wow, qué increíble. ¿Cuál era el propósito de la manifestación del Señor Jesús? La transformación, la transfiguración de Jesús. ¿Cuál fue? Que desde ese momento deberían oír a Jesús. Habían escuchado de Moisés, pero ellos hablaban de él, de Jesús. Los profetas hablaron de Jesús, los salmos hablaron de Jesús, todos hablaron de él. Ahora ya estaba él en la tierra, ya estaba, se transfiguró de lo que iba a ser en el futuro cuando resucitase, cuando él sería mostrado, y estaba mostrando lo que él tenía, esas vestiduras blancas. Todavía no tenía un cuerpo de gloria, y realmente escuchan la voz, esa voz del cielo. Y a veces nosotros tenemos que estar bajo la nube del Espíritu Santo de Dios para poder escuchar esa voz maravillosa que dice: oigan a Jesús, oíd a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hoy día enseñarnos, que oigamos a Jesús, que oigamos a Jesús. Leemos los profetas, leemos a Moisés, leemos la historia, pero tenemos que oír a Jesús. Tenemos que oír al Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando? El Señor Jesús vino a hablarnos, a darnos palabra, a contarnos desde su Padre, a darnos mandamientos, doctrina. Escuchad, a Él oíd, dijo. A él oíd. Verso 8 dice: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Sabes que llegó el tiempo que tenemos que verlo solo a nuestro Señor Jesús? Oh, si tú no miras a Jesús, si tú estás mirando al apóstol Pedro o al apóstol Pablo como si fuera algo sobresaliente, o estás mirando a tu pastor como si fuera algo increíble, quiero decirte que son hombres mortales, que Dios los ha transformado, pero al que hay que oír y al que hay que mirar es al Señor Jesucristo. A Él oíd, a Él oíd, a Él tienen que oír. Y dice: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y tú tienes que seguir solo a Jesús. Solo Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él dijo: vengan por este camino, síganme a mí. Mire, esta es la verdad, lo que yo les estoy diciendo. Esta es la verdad absoluta. Crean a lo que yo les estoy diciendo. Vengan, miren esta forma de vida, esta vida que yo les he dado. Síganme, porque no van a poder llegar a papá si no es a través de mí. Juan 14:6. Eso es lo que Jesús, a Él oíd. Tenemos que oír. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: ¿cómo les hago entender? Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo reconozco a mis ovejas. Oh, el Señor Jesucristo sabe quién son sus ovejas. El Señor Jesucristo sabe quiénes oyen su voz, sabe quiénes no oyen su voz. No basta con ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1, verso 20. No hay que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos está diciendo bendita y maravillosa palabra. Solo vieron solo a Jesús, solo. Verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Saben qué
Muchachos, no van a hablar de lo que han visto. ¿Pero por qué? Les queremos contar, ha sido algo maravilloso. No van a hablar hasta que yo resucite. Cuando yo resucite, ustedes hablarán de lo que yo me he transfigurado. Que yo resucite, cuando culmine la obra, cuando haya vencido al pecado, cuando haya vencido a la muerte y cuando lo tenga consumado todo, recién hablen. Pero a ellos les intrigó cuando hubiese resucitado de los muertos, verso 10, y guardaron la palabra entre sí, o sea, se la guardaron en su corazón, discutiendo entre ellos qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Cuándo vamos a poder hablar? Cuando resucite de los muertos. ¿Acaso va a resucitar? Jesús ya les estaba anticipando de lo que iba a hacer, pero muchos no creyeron, muchos no entendieron, no entienden. Es como hoy en día nosotros hablamos de la palabra de Dios y decimos lo que está escrito, lo que Dios nos ha enseñado, de lo que a través de esos siervos que tuvo a sus 12 apóstoles de Jesús nos transmitieron. Esos hombres de Dios levantados por él dijeron estas cosas, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 en adelante. Resucitarán primero. Y nosotros no nos podemos imaginar cómo es eso, cómo que resucita. Y discutimos entre nosotros, ¿cómo será? ¿Qué pasará cuando resucite la gente? Si los han cremado, ¿dónde va a estar? Si el polvo va a desaparecer, si un cuerpo ya después de 10 años se hace hueso, se hace polvo, lo botan. O imagínate si en la selva algún animal se lo come. ¿Cómo va a resucitar primero? Es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si Él dice que va a resucitar, va a resucitar. Y si yo no entiendo, eso quiere decir que aunque no entienda, Dios va a hacerlo. A Él oíd. Jesucristo dijo verdades tan poderosas que nosotros tenemos que creer. Yo sé que ellos, los apóstoles, empezaron a discutir. ¿Quién nos ha dicho que después de muertos vamos a contar? Cuando resucite de los muertos. Cuando resucite de los muertos. Guardaban esa palabra en sí, no querían, no dejaban de preguntarse lo que había sido la transfiguración. Verso 11 y dice: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Allí ellos están preocupados. ¿Por qué? Por uno que estaba charlando con el Señor cuando se transfiguró, Elías. No habla de Moisés, Elías. ¿Por qué dice que Elías tiene que venir primero? ¿Por qué tiene que venir primero? Y muchos de nosotros nos ponemos a pensar: Elías tiene que venir primero. Entonces, ¿cuándo vino Elías? ¿O cuándo vendrá? Y aquí vienen muchas cosas en las cuales se agolpan en nuestra cabeza, porque no podemos entender si Dios no las revela. El verso 12 dice: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Allí el Señor está diciéndonos cómo va a ser. Yo voy a ser tomado en nada. Ustedes están esperando a Elías, están esperando que vengan alguien que restaure el reino de Israel, pero no están buscando la salvación, la vida eterna. Y de pronto uno se queda ahí pasmado y dice: ¿qué es lo que quiere decir? Y dice: ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Verso 13: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo que vino Elías? Es Juan el Bautista con el espíritu de Elías, o sea, con el sentir de Elías ya vino. Él preparó el camino del Señor. Muchos dicen: muéstranos a Elías, porque cuando estaba en la cruz del Calvario decía: Elí, Elí, lama sabactani, decía, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y muchos pensaban y muchos creían que estaba llamando a Elías. No, Elí significa: Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Eso estaba pidiendo, pero los otros decían: a Elías está llamando. No es eso. Jesús estaba en comunión con su Padre y le estaba hablando cuando estaba para terminar la obra, esa obra increíble y redentora en la cruz.
Y de pronto lo que están esperando ellos es esto, y quieren verlo a Elías, y quieren verlo a Elías. Por eso que les digo, cuando venga Elías con su cuerpo total, ¿qué será? Una sombra para toda la gente. ¿Elías? No puedo creer que ese es Elías. Sí, es el que estaba en la transfiguración. Ese es el Elías. Sí, el Elías en cuerpo que fue arrebatado con un carro de fuego, se lo llevó. Y ese es el Elías, es un testigo físico. Y comenzarán a mirar y no sabrán qué hacer. ¿Se puede imaginar los israelitas al ver a Elías, al verlo así? ¿Cómo es esto? No puedo creer que sea Elías el que vino en el tiempo antiguo. Ese Elías que hizo los milagros, que hizo cerrar el cielo y no llovió durante 3 años y medio. ¿Es ese hombre que está aquí? ¿Es ese hombre que está? Sí. El Señor Jesucristo empezó a enseñarle. Él vino. ¿Pero por qué vino? Porque era el que iba a preparar el camino del Señor. Iba a venir primero en esa forma, en la manifestación de Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo también lo dijo. Por eso debemos leer las Escrituras con mucho detenimiento. Fíjese en Malaquías, en el último capítulo, en el capítulo 4. Y dice el verso 5 y 6: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué increíble. El Señor nos está mostrando de que va a mandar antes del juicio, va a mandar a Elías, pero va a mandarlo totalmente. Y nos deja asombrados cuando el Señor Jesucristo hablaba de él y decía, cuando lo mataron a Juan el Bautista, en Mateo capítulo 16 también hay algo maravilloso que nos va a enseñar. Mateo 16, versículo 13 en adelante, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otro Elías, y otro Jeremías, y otro los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro después entendió quién es Jesús. ¿Por qué? Porque la gente confundía que Elías, Juan el Bautista, así eran unos profetas más, unos profetas, pero les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Quién hace esto? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Por eso es importante que nosotros entendamos las cosas que están escritas a través de la palabra. Nosotros entenderemos quién es el que vino, quién es el que vendrá, quién es, por qué hará y hará lo otro. El Señor vino y a Él debemos oír, a Él debemos oír. Tenemos que oír. Siempre quisieron desvirtuar el evangelio, siempre quisieron traslocar las cosas de Dios, quisieron que todo se confundiera, que todo fuera totalmente ajeno a lo que es, y no es así. El Señor siempre nos va a enseñar. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 9, verso 7 en adelante. Herodes el tetrarca oyó de las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decía algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros días Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle.
Siempre lo confundieron con Elías, con todo, hasta Juan el Bautista, todos lo confundieron. ¿Por qué? Porque cuando uno ignora las escrituras, hierra y no entiende lo que es, lo que escrito está. Y el Señor quiere que nosotros entendamos estas cosas. ¿Para qué? Para que hablemos conforme a la palabra de Dios. Es importante que nosotros veamos las cosas que Él nos enseña. Vamos a Mateo capítulo 11, porque es necesario esclarecer esto. Versículo 10, Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Habla de Juan el Bautista, es el Elías que iba a venir. Él es el profeta que iba a venir a preparar el camino. Él era el que iba a decir, pero como testigo volverá en cuerpo. Volverá en cuerpo en la gran tribulación. Por eso nosotros debemos entender la palabra. Wow, Cristo se transfiguró. Y sabes que nosotros también seremos transformados. Los que hayamos quedado, los muertos resucitarán primero. Nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, y nos recibirá en las nubes. Prepárate, no manches tus vestiduras, no hagas, tienes la gracia y el favor. Jesús ya lo hizo todo. Lo único que tienes que es obedecer y a Él oír y solo mirar a Jesús, y entonces lo lograrás, entonces lo harás, porque el Espíritu Santo vendrá a glorificar a Jesús a través de tu vida, y tú tienes todo para hacerlo. Oh Señor, seas bendito. Queremos darte gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre. Tú eres el autor y redentor. Tú has consumado la obra. Tú has hecho todo y nosotros lo lograremos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Eres bendito para siempre. Tú lo has hecho y lo harás en nosotros. Vos has empezado algo maravilloso en nuestras vidas. Así como Pablo, estamos persuadidos que aquel que comenzó la buena obra la va a acabar, y un día seremos transformados y arrebatados. Pero si morimos en Cristo, morimos y somos llevados en ese mismo instante a su presencia. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por tu amor. Gracias porque tú ya lo has consumado, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre y alabado seas para siempre. Bendito Jesús, maravilloso Jesús. Toda la gloria es para ti. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Por tu libertad incomparable. Eres tú.
Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta,